Muy bien, buenas tardes. Bueno, voy a presentarme empiezo presentándome, más o menos me conocéis porque todos habéis accedido a través del link y ahí está mi foto y mi nombre, pero yo soy Mariano Arribas, soy el director de una consultora que se dedica al control de gestión. El nombre de la consultora es Controller OCG y desde Controller OCG hemos desarrollado esta herramienta que es de la que os voy a hablar ahora, a la que hemos puesto de nombre Sparkle, que significa destello o brillo, y que realmente es una plataforma web que tiene 3 herramientas dentro, que son, una la llamamos Reporting, ahora veremos un poco el contenido, una la llamamos Reporting, otra la llamamos Controller BI, que es un desarrollo propio, eso sí que es un desarrollo propio, y la tercera herramienta que se incorpora es Power BI. Entonces, bueno, tenemos esas 3 plataformas y ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues como os comentaba, nosotros somos consultores y nos dedicamos al control de gestión, y lo que nos pasaba era que, claro, como consultores, si tienes que hacer analítica de resultados y por línea de negocio, por centro de coste, para un montón de clientes, tienes que hacer presupuestos para un montón de clientes y tienes que sentarte a hacer los cierres con un montón de clientes, pues lo que te pasa es que acabas estresadísimo, porque cuando tienes que cerrar el trimestre, pues imaginaros lo que vosotros hacéis en vuestras empresas con vuestro director general, nosotros lo teníamos que hacer en nuestros clientes con todos ellos. Y como cada uno tenía un sistema contable distinto, pues eso, montábamos infinitas hojas Excel, cada una para un cliente distinto, con sus correspondientes fórmulas, enlazando páginas para poder variabilizar los datos, y nos generaba muchísimo estrés, porque cuando tienes 2, 3, 4, 5 páginas, hojas Excel encadenadas con fórmulas, un día metes un dato y lo que sale en la última hoja no es lo que debería, y entonces te pones nervioso porque a ver dónde se ha liado la cosa. Entonces esto nos generaba, ya os digo, mucho estrés y una cantidad de trabajo enorme. Y siempre he oído y he leído que hay procesos que no aportan valor. Entonces, realmente nuestro valor no está en generar las tablas, nuestro valor está en interpretar los datos, en ser capaces de dar buenos consejos a los clientes. Y ahí apareció pues, el confinamiento. En ese momento tuvimos tiempo para hacer esas cosas que no habíamos podido hacer antes. Y durante esos 3 meses más los meses que vinieron, desarrollamos lo que os voy a enseñar ahora, que es la plataforma web. Bueno, son las herramientas que hemos desarrollado para nosotros, para nuestro uso interno, que en un punto nos dimos cuenta de que era útil para cualquier empresa y que era útil sobre todo para cualquier controller. Nosotros pensamos en empresas, pero sobre todo pensamos en las personas que están en las empresas, y en este caso en el controller, director financiero, que es al final el que va a usar esta herramienta. Incluso en el gerente o el director general, que a lo mejor no lo utiliza, pero sí le va a sacar provecho si lo pone en manos de alguien que sepa manejarlo. El uso es facilísimo porque, sobre todo la parte principal, que es Controller BI, es que es Excel, son tablas dinámicas. Con lo cual, si tienes una mínima experiencia con tablas dinámicas, enseguida coges el tranquillo y se puede manejar. Y bueno, poco más. Voy a hacer una visión rápida de lo que es Sparkle, para los que no lo habéis visto, no lo conocéis. Y luego me centraré en el módulo de presupuestos, que es un poco el motivo de la webinar de hoy. Insisto, si tenéis alguna duda, lo ponéis en el chat y yo lo iré viendo e iré contestando. Os paso a compartir pantalla. Muy bien, empiezo por el principio. Y el principio es este. El principio es una página web. Entonces, ¿cómo funciona Sparkle y cómo llegaremos a la parte de los presupuestos? Como veis, es una página web que tiene su área de registro, tiene su área de usuario. Entonces, bueno, básicamente esto es un servicio de suscripción. Os hablaré después del momento en el que estamos ahora, porque estamos ofreciendo la posibilidad de hacer una prueba durante un mes sin ningún cargo. Entonces, los que estáis asistiendo a la webinar, al final os pediré que, si estáis interesados, nos lo digáis a través del chat y os mandaremos un enlace para que os deis de alta sin ningún coste, sin meter tarjeta, sin nada. ¿Vale? Esto lo vemos al final. Entonces, es una página web en la que uno pues, se registra, y una vez que se da de alta, metiendo los datos de la empresa, pues accedería a su área de usuario. La tenemos aquí. Entonces, accediendo al área de usuario, entraríamos a través de una página en la que nos pide el código de usuario y la contraseña, pero bueno, al final entramos en esta primera página. Entonces, os cuento un poco cómo funciona, cuál es la lógica que hay detrás. Mirad, nosotros como consultores nos dimos cuenta, después de estar en muchas empresas, de que no todas tienen ERPs, pero que al final todas tienen contabilidad.
Entonces, a la hora de implementar sistemas de control de gestión, si tienes un RP, un NAS, un SAP, una Vision, fantástico, porque eso te va a dar mucho. No te lo va a dar todo, pero te va a dar muchas cosas. Pero si estás en una microempresa o una pequeña empresa, a lo mejor no tienes ese RP. Y sin embargo, si tienes la necesidad o por lo menos la voluntad de... me dicen que a veces se entrecorta. Me dice un asistente que se entrecorta y que no sabe si le pasa a los demás o es un problema suyo. Por favor, si me podéis decir los demás si se está escuchando bien o tenemos algún problema de sonido. Perfecto. Vale, bueno, pues Romy, muchas gracias. Parece que debe ser un problema de tu equipo. En todo caso, como se está grabando, pues podrás luego, la parte que no escuches bien la podrás recuperar a través de la grabación. Os sigo contando. Bueno, pues lo que vimos es que bueno, una empresa pequeña puede no tener un ERP, pero sí tiene un programa de contabilidad. Y si no lo tiene la empresa, lo tiene la asesoría. Entonces, nosotros, digamos, nuestro método de trabajo es desarrollar contabilidad de costes, que es una cosa que nos explican en la carrera cuando estudiamos económicas empresariales, ADE o cualquiera de sus ramificaciones. Te hablan de la contabilidad de costes, pero no terminas de saber qué es. Bueno, al final, pues lo que hacemos es definir líneas de negocio, centros de coste, departamentos e imputar los gastos y los ingresos a una subcuenta contable que está de alguna forma relacionada con ese departamento, con esa línea de negocio. Os pongo el ejemplo más fácil y más fácil de entender. Una empresa que lleva una contabilidad, digamos, el mínimo contable, utilizaría la cuenta 640, sueldos y salarios, para registrar todas las nóminas. Si en vez de utilizar una cuenta para registrar todas las nóminas, abrimos subcuentas por cada uno de los empleados, puede que, tal vez, no pasará siempre, pero puede que alguno de ellos sea, podremos clasificar, por ejemplo, costes fijos y variables, directos e indirectos, los operarios y el personal de administración. Incluso habrá nóminas que serán imputables a un centro de coste o a un departamento, incluso a una línea de negocio. Entonces, no digo que podamos repartir todos los gastos a través de la contabilidad de costes, pero de no tener nada a tener un RP que en teoría, y digo en teoría, nos va a proporcionar todo, esto es un paso intermedio. Y esa contabilidad de costes realmente puede darnos muchísima información. Y es una contabilidad. O sea, eso se lleva en el programa contable. Con lo cual, si las empresas tienen ya esa contabilidad de costes y si no la tienen, la pueden llegar a desarrollar, lo único que necesitamos es el diario contable. O sea, yo tengo mi contabilidad, ya digo, la más simple o la más compleja, todas valen, todas funcionan. Lo que hago es, me voy a mi programa de contabilidad, le doy un botón que es imprimir a Excel y ese fichero Excel es el que voy a subir aquí. Entonces, aquí está explicado los pasos que tenemos que dar. Básicamente, el cliente, después de entrar a su área de usuario, vendría aquí, seleccionaría un fichero, le daría clic, clic y le damos a enviar. No lo voy a hacer porque la página tarda unos segundos en refrescarse y no quiero añadir interrupciones a la webinar, pero bueno, es tan sencillo como esto. O sea, una vez que estáis suscritos a Sparkle, lo que tendríais que hacer sería simplemente esto. Nosotros recibimos el diario. Cada diario es distinto porque viene de un programa contable distinto. Necesitamos unas horas para parametrizar la primera vez que recibimos el fichero. Pero una vez que lo parametrizamos, podemos empezar a devolveros cosas. ¿Qué significa parametrizar? Significa primero leer las columnas que tiene ese diario y de alguna forma empezar a clasificar esas partidas de gasto. Luego profundizaremos un poco más en cómo lo hacemos. Una vez que hemos conseguido eso, que hemos parametrizado esas cuentas de gasto y de ingreso, os llegará un correo electrónico, os dirá, ya tenéis las 3 herramientas listas para ese uso. Como el motivo de la webinar no es explicar la herramienta en sí, ni la plataforma, sino ir al módulo de presupuestos, pero hace falta entender cómo llegamos a eso, voy a pasar muy rápidamente. Las 3 herramientas son las siguientes. Yo mando el fichero, me llega un correo electrónico, entro en mi área de usuario, me encuentro esta página y lo que hago es, clicando aquí, me descargo la primera herramienta, que es un informe. ¿Vale? Este informe es un informe de ratios. Es un informe de ratios que lo tenemos abierto. Aquí está. No sé si se ve bien, pero bueno, básicamente
¿Veis? Es un informe de ratios, es un informe muy técnico. Tiene 40 y tantas páginas, nos habla de, bueno, eso, ratios financieros, patrimoniales. ¿Cuál es la gracia de este informe? ¿Qué ventaja tiene? Que va acompañado de texto, que no solamente nos da el dato, sino que además nos explica el dato. Nos dice qué es lo que estamos viendo. Nos habla del cash flow, nos explica en qué consiste. Si tenemos algún ratio, algún indicador que merece la pena ser destacado por la circunstancia que sea, nos lo va a poner nos lo va a destacar de alguna forma. Entonces, bueno, para los que más o menos manejáis este tipo de informes y de conceptos, pues podéis haceros una idea. Gasto medio diario, plazos medios de cobro, de pago. Haremos un día monográfico sobre este informe. ¿Vale? Pero, pues ya veis, tablas, cuadros, es un informe estático. Esto es un descargable en Word, con lo cual, bueno, pues uno se lo puede adecuar a lo que quiera. Esto sería la primera herramienta que se descarga, insisto, desde esa información que tenemos. La segunda herramienta es Power BI. Con los datos del diario hemos montado unos tableros en Power BI a los que podría acceder cada uno de nuestros usuarios. De hecho, no podría acceder, nuestros usuarios están accediendo a esto. Entonces, cada usuario, cada cliente, cada empresa que nos ha dado sus datos, lo que obtiene es esto. Si conocéis más o menos Power BI, que es una herramienta de Microsoft, bueno, pues es la herramienta que está ahora más de moda y que facilita una visualización de los datos desde cualquier sitio, desde una tablet, desde un ordenador, por supuesto, desde un móvil. Nosotros hemos incorporado esta herramienta pensando sobre todo en los gerentes, ¿vale? Que a lo mejor no... me dicen por aquí, hay alguien que también tiene problemas. Bueno, se irán solucionando, espero. Entonces, ese director general que no tiene perfil financiero ni quiere analizar, pero sí quiere tener los datos en la mano, tendría esta posibilidad. Entonces, por ejemplo, pues entrando en los KPIs, tiene una posibilidad de ver los datos principales para un periodo determinado. Pues aquí tenemos el mes 9 del año 20. Si quitamos el mes, tenemos los datos del periodo de 2020. Primer trimestre, bueno. Indicadores, digamos, principales. Ingreso, gasto variable, margen de contribución. Esto lo estamos desarrollando continuamente. Quiero decir que estos tableros van a irse enriqueciendo con más datos, los queremos hacer estéticamente más atractivos y queremos aportar información de valor. Entonces tenemos la tabla de los KPIs, tenemos tablas con datos a las que se puede acceder. Pues aquí veis, esto sería una cuenta de resultados. En este caso es un comparado de datos de un periodo. Datos del mismo periodo del año anterior, variación absoluta, variación relativa, por ejemplo. ¿Vale? Con la posibilidad de, con un simple clic, ir bajando y llegando hasta nivel de subcuenta. Insisto, con vuestros datos, con los datos de las empresas, con los datos que nos estáis dando. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque en el diario tenemos toda esa información. Y por último, tenemos en la parte de gráficos, pues gráficos de este estilo. Pues aquí tenemos una evolución de los ingresos y gastos para esta empresa durante 2 años. Bueno, al final, pues hay gente que lo que quiere no es tanto analizar, sino primero tener un cuadro de mando, eso muy visual, y a partir de aquí empezar a hacer preguntas. De hecho, nuestros clientes lo que nos hacen es eso, es el gerente de la empresa o el director general accede a esto y nos dice, oye, Mariano, ¿aquí qué ha pasado? ¿Por qué tenemos este valle en este momento? ¿Por qué han caído los ingresos? ¿Por qué han caído los gastos? Y nosotros vamos a darle la respuesta no a través de Power BI, sino a través de la siguiente herramienta, que es Controller BI. Además, esto para los controllers y directores financieros. Si yo tengo que presentar informes a mi dirección general, bueno, pues puedo, aparte de que ellos tengan acceso a este tipo de informes en el ordenador, si no quieren verlo en el ordenador, nosotros lo que hacemos es hacer la impresión de las gráficas que más relevantes nos parecen e incorporar eso a los informes por escrito que presentamos. Ahorramos horas de trabajo, ¿vale? En un entorno además que es Power BI, que es muy estable. Entonces, esta sería la segunda herramienta. Y ahora vamos a hablar de la tercera herramienta, que es la que... Esto se ha quedado un pelín colgado. Algún tipo de problema de conexión estamos teniendo porque es verdad que está yendo...
muy lento. Bueno, vuelvo al origen, ¿vale? La tercera herramienta, que es un desarrollo propio, es la que llamamos Controller Bay. Controller Bay al final es un enorme libro de Excel con tablas dinámicas alimentadas con los diarios que está subiendo cada cliente. De tal forma que cuando una empresa sube un diario de un año, por ejemplo el 20, pues ya recogemos esos datos. Luego sube el año 21 y recogemos los datos del 21. Y como el 21 va avanzando, cada mes o cada trimestre que la empresa cierra su contabilidad, sube el diario y las tablas que hemos generado se actualizan automáticamente. Y estas tablas son un descargable, de tal forma que si os suscribierais, entraríais en vuestra área de usuario, os encontraríais el archivo, lo seleccionamos, se van generando distintos archivos según las versiones y esto es un descargable. Le damos a un botón y lo descargamos en nuestro ordenador. O sea, este fichero Excel lo tendríais en vuestro escritorio, en vuestro ordenador. Conectado a nuestra base de datos, todo con los máximos niveles de seguridad, con datos encriptados con servidores en la Unión Europea. El tema de la ciberseguridad nos lo tomamos muy en serio, pero al final hay una conexión, de tal forma que al subir la contabilidad a nuestra plataforma, lo que conseguimos es que ese fichero Excel que tenéis en vuestro ordenador se actualice. Haríamos una descarga y lo que nos encontraríamos sería esto. Esto es Controller BI, que es la herramienta en la que tenemos el módulo de gestión de presupuestos que nos ha traído hasta aquí. Entonces os contamos un poquito cómo funciona. Como veis, el menú que tenemos aquí es el menú del libro Excel normal, ¿vale? Hemos incorporado un botón con las funcionalidades que estamos ofreciendo. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí son, como os he dicho, tablas dinámicas predefinidas. Si más o menos manejáis tablas dinámicas, sabéis que las tablas dinámicas uno pues las compone, digamos que a partir de una base de datos uno puede hacer unas tablas dinámicas, pero luego puede cambiarlas simplemente arrastrando campos. Es lo más cómodo que hay para generar cuadros de información iba a decir en minutos, no, en segundos. Entonces, ¿qué es lo que estamos trayendo a estas tablas? Como os decía antes, tenemos una contabilidad y en esa contabilidad hay unas subcuentas contables. Entonces, aquí tenemos una empresa de ejemplo, es una empresa ficticia, con datos de varias empresas distorsionadas y tenemos una serie de subcuentas. Entonces, nosotros, junto con el cliente, lo que hacemos es coger esas subcuentas, pensad en vuestra contabilidad, lo que haríamos sería coger las subcuentas contables de vuestro plan, del que estáis usando, y empezar a clasificarlas de distintas formas. ¿De qué forma lo clasificamos? Pues primero clasificamos los gastos en fijos y variables. A continuación clasificamos los gastos en directos e indirectos. Insisto, hasta donde se pueda. En algunos casos se podrá mucho, en otros casos se podrá menos, pero en todos los casos obtendremos más información de la que teníamos antes. Podemos asignar esos ingresos y gastos a distintas líneas de negocio. Podemos asignar esos ingresos y gastos a distintos departamentos o centros de coste. Podemos hacer agrupaciones por naturaleza o por el concepto que queramos. Si trabajáis con dimensiones, podemos incorporar vuestras dimensiones a nuestra clasificación. Entonces, una vez que tenemos todas las cuentas de ingresos y gastos clasificadas de esta forma, ya digo, con mayor o menor detalle, empezamos a generar las tablas. ¿Y qué tablas generamos? Pues todas las que hay aquí dentro. Empiezo por lo más evidente. Por ejemplo, generamos pues, un balance. Hago un inciso. Veréis que en todas las pestañas que vayamos marcando aparecerán como mínimo, perdón, en todos los botones aparecerán como mínimo dos pestañas que son dos tipos de análisis que tenemos en todos los casos. Por un lado están las pestañas con la marca E. La E es de estático, se refiere a un análisis comparado de los datos que estamos analizando de un periodo contra los mismos datos del mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, esto sería, por ejemplo, pues sería primer trimestre del 20, datos de balance de ese trimestre, datos de balance de primer trimestre del año anterior, o sea, del 19, variación en valor absoluto, variación en valor relativo. Y como es una tabla dinámica, lo que tenemos aquí, pues podemos ir bajando y podemos ir llegando hasta la subcuenta. Entonces, tenemos perfecta trazabilidad desde el balance hasta la subcuenta contable y si quisiéramos,
con un doble clic sobre este dato nos traemos el apunte que genera ese saldo. Nos traemos el mayor contable de esa subcuenta en ese periodo. Y esto lo vamos a poder hacer con todas las tablas, perdón, con casi todas las tablas, hay una tabla que no lo hace, con casi todas las tablas que vamos a enseñaros. Entonces, esto nos permite, por un lado, analizar y por otro lado, entender lo que pasa y dar respuesta a nuestro gerente cuando nos lo pregunta. Tenemos el activo, tenemos el pasivo, corriente, no corriente, insisto, aquí hay muchos niveles y no es el motivo de esta webinar el profundizar. Pero tenemos balance, estático y serie temporal. Mismo esquema, pero aquí tenemos varios años. Y aquí tenemos la evolución por meses, por trimestres, podemos poner subtotales. Ya os digo, si sabéis manejar todas las dinámicas, aquí tenéis todas las posibilidades. Aquí tenemos la cuenta de resultados, P y G, lo mismo en esquema en estático y en temporal. ¿Veis la E? ¿Veis la T? Cuenta de resultados, comparado, serie temporal, sumas y saldos. Tenemos el mismo análisis, pero a nivel de cuenta contable a 3 dígitos, subcuenta contable. Aquí tenemos los 5 grupos contables principales, con los saldos para distintos años, y dentro de esto pues vamos bajando, y llegaríamos hasta la subcuenta. Y siempre con la posibilidad de, con un doble clic, acceder al mayor. Tenemos ratios, tenemos una PIG analítica. Aquí tenemos el EBITDA, el beneficio operativo, beneficio de actividades ordinarias. Aquí tenemos ya metidas incluso las líneas de negocio. O sea, al final, como os decía, si tenemos esa posibilidad de clasificar por líneas, vamos a sacar la PIG analítica por líneas de negocio. Y seguimos. Todos estos botones, no voy a pasar por todos, lo que nos ofrece son tablas dinámicas ordenadas según el concepto que aparece aquí. Naturaleza por centro de coste, por línea de negocio, dimensiones las que nos deis. Y me voy a parar un momento en esta. Aquí clasificamos los gastos y los ingresos según su naturaleza de directos, indirectos, fijos y variables. Voy a parar aquí un momento porque quiero que veáis esto, que nos ofrece las posibilidades de una tabla dinámica, para los que no estáis muy habituados. Esto sería la cuenta de resultados de vuestra empresa en un periodo determinado, en este caso, pues 2020, por ejemplo, ¿vale? El año completo. Esto corresponde con la cuenta de resultados. La diferencia es que lo hemos clasificado de una forma distinta. ¿Por qué? Porque nos parece que es mucho más interesante en términos de análisis el poder separar los consumos, lo que son los costes variables, de los fijos directos y los fijos indirectos. Esto nos da más información para tomar decisiones, que no tener agrupadas las cuentas por naturaleza, sueldos y salarios, compras, reparaciones, ya, pero las reparaciones son fijos, son variables, son directos, son indirectos. Entonces tenemos una tabla así, que podríamos ir bajando hasta nivel de subcuenta. Con el doble clic entraríamos a ver lo que hay dentro. Pero yo como controller, sabiendo que tengo esta información, quiero hacerme mi tabla. Quiero hacer la tabla que a mí me ayuda a entender lo que está pasando en mi empresa y a explicárselo a mi dirección general. Si yo tengo una contabilidad de costes suficientemente desarrollada y si no la tengo, lo puedo hacer, yo podría llegar a tener algo así, que es explicar mi cuenta de resultados a través de las distintas líneas de negocio, con los ingresos por línea, con los centros de coste que no reparto por línea porque entiendo que son costes indirectos, que no tengo un inductor suficientemente bueno. Esto me está diciendo de dónde vienen mis 163.000 euros. Entonces me está diciendo que aquí hay dos líneas que funcionan muy bien, una línea que no está vendiendo nada y unos centros de coste que, bueno, valoraré ellos si tienen mucho o poco gasto. Y si quisiera ver la evolución temporal de esto, pues puedo hacer así. Y tengo la misma foto por trimestres. Vuelvo a tener mi resultado final repartido por cada una de las líneas y dentro de cada línea por cada uno de los trimestres y dentro de cada trimestre con esta clasificación. Pero es que si quisiera podría verlo, en vez de verlo así, digo, oye, es que a mí esto no me dice mucho. Yo he definido unos departamentos y lo quiero ver por departamento. Análisis temporal de la evolución de la empresa por centro de coste y línea de negocio.
por ejemplo, y así hasta donde queramos llegar. Como las posibilidades son infinitas, habilitamos una opción para decir, bueno, una vez que yo defino las tablas que quiero trabajar, para no tener que acudir siempre a elaborar las tablas, tenemos la posibilidad de esta pestañita, que es la tabla que yo he hecho y con la que voy a hacer mi análisis de forma reiterada, me la mando aquí, y en este botón voy a tener las tablas que habitualmente voy a manejar, que no serán muchas, porque hay un riesgo que nos pasó al principio, que teníamos tanta información que caíamos en una especie de borrachera de datos, porque teníamos tantas cosas para analizar que nos volvíamos locos. Entonces, al final, concluimos que es mejor tener 3 o 4 pestañas estables y que seamos, digamos, que nos den información relevante, y cada vez que se sube el diario a la plataforma, cuando yo abro mi libro Excel, le doy el botón de actualizar y descarga los datos. Entonces voy teniendo siempre datos actualizados. ¿Vale? A partir de aquí, con toda la información que tenemos, que es toda la información contable clasificada según hemos considerado, por esas líneas centros de coste, podemos afrontar la parte de presupuestos, que la tenemos aquí. Y os cuento cuál es la lógica que estamos aplicando. Mirad, elaborar un presupuesto es un proceso, bueno, pues lento. Hay que preguntar a muchos departamentos que muchas veces nos hablan de forma vaga e imprecisa, y un presupuesto, por definición, necesita aterrizar todas esas actuaciones o esas impresiones en cifras. Y eso es complicado. Es complicado porque son muchos parámetros. Pero realmente en las empresas no hay cambios, digamos, no hay saltos bruscos de un año a otro. Entonces, tenemos una parte de un histórico que nos sirve para trabajar. Nosotros lo que hacemos con nuestros clientes, y es lo que hemos recogido aquí, es proyectar la estructura de ingresos y gastos clasificada como os hemos indicado del periodo anterior, por ejemplo, el año natural, proyectamos eso y sobre eso vamos variando aquellas cantidades que consideramos que van a tener variación sustancial en el siguiente ejercicio. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de este botón. Esta es la plantilla que hemos desarrollado, ¿vale? Al final, como los datos que maneja son muchos, son muy abundantes, cuando vamos a actualizar, no se actualiza en segundos, se actualiza en minutos. Cuando hablo de minutos, hablo de 1 minuto, 2 minutos. Pues una vez más, para no interrumpir la marcha del webinar, tenemos ya todo un poco definido, pero funcionaría así. Si queremos hacer un presupuesto, lo primero que le diríamos es tomar un año de base, un periodo base, y con estos parámetros lo que nos va a hacer es proyectarnos los datos correspondientes a este periodo, al periodo seleccionado. Aquí, por ejemplo, tenemos ya... Vale. Si os fijáis, lo que tenemos aquí son todas las subcuentas contables que tenemos creadas en nuestra empresa con el saldo de cada una de las cuentas clasificada por línea de negocio, fijo y variable, directo e indirecto. ¿Vale? Aquí no metemos centros de coste porque si no ya la cosa se vuelve un poco loca. Pero veis, aquí tenemos estructura, tendríamos fábrica, la línea 1, la línea 2, tenemos los ingresos, tenemos los gastos variables correspondientes a esa línea, con sus cuentas a 3 dígitos, con sus subcuentas contables y con los saldos de esas subcuentas en cada uno de los meses del periodo seleccionado. Normalmente, pues el año natural, pero podría ser otro. Entonces lo que le decimos es, proyéctame esos datos del año pasado y pónmelos en esta plantilla. Y sobre esta plantilla trabajamos. Entonces, el presupuesto, ¿cómo lo elaboramos? Bueno, pues decimos, a ver, estructura. ¿Ingresos? ¿Va a haber ingresos? No. ¿O sí? Bueno, pues oye, yo pienso que el año que viene en estructura, aunque por definición no debería tener ingresos, pero yo creo que va a haber un ingreso extraordinario que viene de una indemnización de algo. Lo pongo aquí. Yo voy rellenando aquellas celdas que considero que van a tener una variación significativa respecto a lo que pasó el año pasado. Por ejemplo, gastos extraordinarios no deducibles. Oye, este año realmente no voy a tener gastos extraordinarios no deducibles, con lo cual yo elimino esto. En todo caso, me va a quedar una ventanita que me está diciendo cuál era el valor que tenía yo ahí el año pasado por si quiero recordarlo. Entonces, lo que hago es subcuenta a subcuenta y mes a mes ir modificando o no
aquellas partidas de ingreso y gasto. Claro, los gastos fijos en principio no deberían tener gran variación, con lo cual vamos generando, digamos, unos valores que se deberían mantener en el tiempo. Los gastos variables los podemos variabilizar respecto a las ventas. O sea, podemos hacer un cálculo con estos valores de cuánto supone los consumos de cualquier materia prima respecto a las ventas de un determinado producto, poner el porcentaje y cuando rellenemos la parte correspondiente a los ingresos, por ejemplo, vamos a la línea 1, pues aquí podríamos decir, bueno, pues es que yo aquí espero tener un ingreso de 10.000 y lo que estoy pensando es que mis consumos van a ser un 10% de la venta esperada. Esto con un signo menos. Este es el ejercicio que tenemos que hacer. Esta plantilla podemos entregársela a los distintos departamentos para que cada departamento rellene la parte que le corresponde y luego recoger todo eso y subirlo a la plataforma. Para nosotros esto ha supuesto, en horas de carga de datos, no os podéis imaginar, porque al final es que es una plantilla muy estable que está recogiendo exactamente lo que hice el año pasado. Y de verdad que es que no hay tantas diferencias. Y pueden surgir cuentas nuevas, pero las podemos incluir. Pero cuando una empresa tiene más de 5 años, es difícil que surjan muchas subcuentas. Si no queremos trabajar a nivel de subcuenta, lo podemos hacer trabajando con una única subcuenta que recoja el saldo de esa cuenta a 3 dígitos. Y cuando tenemos todo metido, le damos al botón de validar y el sistema coge esta información y genera esta tabla. Bueno, no genera esta tabla, genera una tabla. Entonces, aquí lo que tengo es la información acumulada de los datos que he metido en la plantilla anterior, o sea, mi presupuesto. Y como es una tabla dinámica, yo esto puedo hacerlo como quiera. Puedo hacerlo así, puedo tener una clasificación, pues ingresos, gastos variables, gastos directos. Por ejemplo, esto sería la evolución esperada para el año 21, mi presupuesto. ¿Vale? Yo espero facturar 2.800.000 euros con un beneficio de 243.000 repartido de esta forma. Y los ingresos vendrán de estas partidas. Y dentro de estas partidas vendrá de cada una de estas subpartidas. Y cada una de estas subpartidas puede corresponder a un tipo de producto, a una zona geográfica, a una tienda, a un departamento. Con lo cual, pues tenemos todo ese detalle. Y si bajamos, tenemos lo mismo para los gastos variables, los fijos. Pero si además yo he sido capaz de generar esa contabilidad y clasificar esto por línea de negocio, pues es que esto podemos tenerlo así. Este sería el presupuesto de 2021 por trimestres o por meses. Para cada una de las líneas de negocio y centros de coste, separando los ingresos, los gastos variables, los gastos fijos. Oye, que no lo quiero así, que lo que quiero es primero los directos y luego los indirectos. No hay problema. Directos, indirectos y luego los fijos y variables. Oye, que no quiero ninguna de estas, que lo quiero simplemente a 3 dígitos. Eliminamos esto y nos quedamos las cuentas a 3 dígitos. O no, lo quiero por centro de coste / departamento. Como queramos. ¿Vale? Además de esto, necesitamos hacer un análisis. Entonces, estos mismos datos los tenemos recogidos en esta otra tabla. Esta tabla recoge el comparado, la evolución del presupuesto. Y volvemos al origen de los datos. Lo que hemos hecho ha sido generar una plantilla para hacer un presupuesto a partir de la contabilidad de la empresa. Esa contabilidad mantiene una estructura, por lo tanto, cuando estamos subiendo el diario, nos está recogiendo los datos para cada una de las subcuentas de una forma comparable con lo que hemos presupuestado. De tal forma que aquí, por ejemplo, tendríamos, estos son los valores del presupuesto por trimestres, aquí no metemos las líneas de negocio de momento, y estos son los valores realizados efectivamente. O sea, esto viene de la contabilidad del año 21. Diferencia en valor absoluto, grado de cumplimiento del objetivo presupuesto, diferencia en valor relativo, grado de cumplimiento del objetivo
y aquí tenemos el rolling forecast, que me está diciendo que yo tengo en un presupuesto del año 21 2 trimestres ya cerrados y otros 2 proyectados. Entonces, mi objetivo de presupuesto eran 243.000 euros a principio de año, y lo que me está diciendo esto es que con lo que yo he realizado, con lo que yo he realizado, que es esto, más lo que he presupuestado, que es esto, mi resultado esperado a final de año va a ser este, el rolling forecast, 267, de tal forma que yo tengo una visión de hacia dónde me dirijo, de dónde quería estar y a dónde voy a llegar. Si queremos analizar las desviaciones, podemos hacerlo. Al final nosotros podríamos entrar aquí y tenemos el análisis de desviaciones partida a partida, cuenta a cuenta. Igual que lo tenemos cuenta a cuenta, tenemos las desviaciones, subcuenta contable a subcuenta contable. Y si quisiéramos, también aquí podríamos hacer un doble clic y traernos el mayor para ver la composición del saldo de esta cuenta el año pasado o este año. ¿Cómo usamos esto nosotros? Nosotros intentamos mantener un presupuesto a 12 meses. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hacemos un cierre de un trimestre, damos por amortizado ese trimestre, venimos a la plantilla de presupuesto, generamos una nueva plantilla añadiendo un trimestre más. O sea, en vez de, si esta plantilla está elaborada pues estamos entre junio y mayo, pues cerrado este trimestre haríamos una septiembre-septiembre. Podemos hacer septiembre-septiembre o simplemente añadir un trimestre más. Generamos la plantilla, actualizamos los valores en ese presupuesto, validamos el presupuesto y eso se incorpora tanto al presupuesto anual como al análisis. Si lo que queremos hacer, si trabajamos con muchos departamentos y queremos entregarles la plantilla, podemos entregar la plantilla y una vez que nos la rellenen, importar el presupuesto, con lo cual de alguna forma estamos trasladando una parte del trabajo a esos departamentos. Esto ya es opcional. Y a grandes rasgos, esta es la forma en la que nosotros elaboramos nuestros presupuestos de una forma estable, con una enorme facilidad para la comparación, porque al final, cuando nos sentamos a analizar con nuestros clientes, con esos directores generales, es que les entregamos esta plantilla en un PDF o en un documento, en un papel, y nos vamos con el ordenador y cuando el director general nos dice, bueno, pero no sé, pues ¿qué ha pasado aquí con los gastos fijos que se han disparado? Nosotros tenemos la posibilidad de decirle, mira, hemos ordenado esto de mayor a menor, con lo cual lo que vemos es que ese saldo global de desviación de 7.000 euros o la cifra que sea, tiene una explicación que son 8.000 en positivo de aquí, 5.000 en negativo de aquí, y en concreto, dentro de estas, la partida que se nos está yendo es la de el alquiler de lo que sea. Y dentro de estas correspondería una factura de, bueno, pues puede ser el caso de una factura anticipada, de que cuando hacemos el presupuesto metemos determinadas partidas de gasto que esperamos recibirlas, pues la factura, yo qué sé, el tercer mes del año, pues un seguro. Y claro, si nos lo pagan, si esa factura nos la pasan el cuarto mes, lo que nos va a pasar es que vamos a tener desviación en marzo y desviación en abril. De esta forma podemos identificar exactamente que la desviación corresponde a eso y todos tranquilos porque en el acumulado no está variando. Además de esto, y cierro un poco ya la intervención para abrir paso a las preguntas, hemos completado el módulo del estado de flujos de efectivo, que imagino que algunos lo veríais a través de LinkedIn, porque la verdad nos costó mucho. Al final, como todo lo complicado, como todo lo sencillo, digamos que alcanzar soluciones sencillas resulta normalmente complicado. Entonces, tenemos un estado de flujos de efectivo que añadiremos a todo lo que tenemos aquí, que nos permitirá, con esta misma lógica de llegar hasta la subcuenta, entender cómo se generan y se consumen los flujos de tesorería a partir de la cuenta de resultados, con sus correspondientes ajustes, tesorería generada por las actividades por el circulante, gestión de existencias, proveedores, etcétera, etcétera, inversiones y financiación. Entonces, en no mucho tiempo incorporaremos ese botón para que los usuarios de Sparkle, y en concreto los de Controller BI, tengan también esa información a su alcance. Y pues poco más. Solo deciros que nosotros, no sé, donde antes dedicábamos, que no sabría deciros, pero 5, 6, 7, 8, 10 horas a elaborar un cierre trimestral,
ahora digamos que con esto, el cierre trimestral lo elaboramos en, no sé, en 1 hora, hora y media. Y además es 1 hora, hora y media o 2 horas de puro análisis, porque los datos ya los tenemos hechos. Entonces solamente tenemos que entrar a ver qué está pasando y dónde están pasando las cosas. No tenemos que estar, generando fórmulas infinitas de esas que dan mucho miedo y que cuando vas a hacer la presentación rezas porque no te pregunten, porque a lo mejor cuando llegues a la fórmula aquello no es lo que esperabas. Y con esto dejo de compartir pantalla y si queréis, pues me abro vuestras consultas si las tenéis. No sé si alguien... Mariano, soy Romy, estoy por aquí. ¿Me oyes? Sí. Vale. Yo me gustaría que explicaras un poco cómo va a ser el tema de precios, cómo vas a plantear de cara... el tema de ingreso del diario, ya nos dijiste que nosotros entrábamos en la página y vosotros lo tratáis. ¿La primera vez o siempre? Cada vez que tengamos que subir un diario, tenéis que vosotros entrar a valorar. Es la primera, el proceso es automático. Vale. A ver, Sparkle tiene una doble orientación, ¿vale? Una es, Sparkle, por un lado es una herramienta que ponemos al servicio de los controllers, de tal forma que básicamente automatiza procesos y en principio nosotros no tendríamos que intervenir. Entonces, digamos, la intervención fuerte la hacemos en la primera vez porque tenemos, como decíamos antes, que parametrizar tanto las columnas como las partidas de ingreso y gasto, ver a dónde las mandamos. Eso tenemos que hacerlo de acuerdo con el cliente. Pero una vez que eso está hecho, si los diarios se suben con el mismo patrón, con el mismo esquema que la primera vez, el sistema lo lee en automático y devuelve la información. Eso quiere decir que la primera vez ponemos en la página web que tardamos 24 horas. Es verdad que hay veces que nos da más problemas si tardamos en vez de 24 o 48, pero una vez que lo hemos resuelto por la primera vez, uno lo sube y en un par de horas eso se actualiza solo. ¿Vale? Entonces, a ese diario nosotros le pondríamos qué tipo de coste es, ¿no? Tendríamos que añadir si es fijo, si es variable. Eso lo hacemos, no, eso se hace en nuestra plataforma. O sea, una vez que tenemos el diario, generamos una plantilla interna, contactamos con vosotros. Entonces, vosotros nos vais diciendo, pues esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. O esto yo lo clasificaría así, o así, o así, o así. Recogemos esa información que nos proporcionáis, la incorporamos al sistema para que el sistema lo lea. ¿Vale? Y eso se hace la primera vez. Es verdad que luego cuando se van dando de alta subcuentas nuevas, esas subcuentas hay que volver a clasificarlas. Vale. Pero el grueso del trabajo se hace al principio. Y no es... A ver, eso se hace en media hora. O sea, el 80% de las cuentas las clasificamos en media hora. Si uno tiene claro lo que está recogiendo la contabilidad. ¿Vale? O sea, si uno tiene claro lo que está poniendo en su contabilidad y cuál es la lógica que hay detrás, la clasificación es muy fácil. Si uno tiene una contabilidad que, bueno, pues que ha ido haciendo con el paso de los años y que pues, te encuentras con cosas que no tienes muy claro si esto va para aquí o va para allá o qué es lo que estoy metiendo aquí, entonces la cosa no es que tarde más, simplemente es que eso no sé cómo clasificarlo. Entonces, estaba comentando que hay una parte de servicio añadido, porque esto lo hemos detectado, que claro, no en todas las empresas hay un especialista que sea capaz de manejar todo esto o que sea capaz de pensar en estos términos. Entonces, tenemos la posibilidad de conectarse con nosotros a través de Zoom. Hay unas horas de consultoría, digamos, que están integradas en el precio del servicio para enseñar al manejo de la herramienta, pero hay otra parte que puede decir, oye, Mariano, que es que mi contabilidad me gustaría dar una vuelta porque no termino de ver cómo saca el rendimiento. Bueno, pues ahí nos podemos conectar y ayudaros a desarrollar esa contabilidad de costes. Entonces, una vez que lo hacemos, que básicamente consiste en dar de baja de cuentas y dar de alta cuentas nuevas, que tengamos claro lo que van a recoger y para qué y a dónde vamos a mandarlas, tenemos eso, lo clasificamos y sale en automático. Yo estoy pensando más en las contabilidades de las empresas, claro, que no son clientes
o que sea, que son mis clientes, pero que yo no llevo la contabilidad y que tampoco la he implementado en esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, quizá ese trabajo previo tendría que hacerlo yo en este caso para luego pasar. Pero casi te recomendaría hacerlo al revés. O sea, como hay un periodo de prueba, yo subiría la contabilidad a ver qué tablas se generan, qué clasificaciones podemos hacer. Entonces, a partir de ese análisis de, oye, estas cuentas, por lo que decíamos antes, oye, las 640, fijo o variable. Bueno, pues no sé, aquí qué hay. Pues son todo nóminas, pero hay una parte que son, yo qué sé, trabajadores, yo qué sé, temporales, pero están en las 640. Pues claro, pues no tengo fijos y variables, tengo fijos y tengo variables. Directos o indirectos, pues tengo operarios y tengo administración. Bueno, pues lo que diríamos es, abre una subcuenta por cada trabajador y entonces vamos a ver si somos capaces de clasificar cada trabajador en un centro de coste o en un departamento como fijo como variable. Y eso lo haríamos, digamos, te ayudaríamos en eso, en esa parte. Entonces, bueno, luego hay que decirle a la empresa, claro, la empresa tiene que implementar eso, tiene que llevar eso a su contabilidad. Si no, pues, si lo quiere hacer, lo que obtendrá será una información mucho más rica, mucho más llena de matices. Si la empresa dice, no, yo no me quiero complicar la vida y quiero mantener todo en cuentas a 3 dígitos porque las subcuentas no las quiero utilizar. El sistema funciona igual, pero claro, el nivel de información que obtienes es mucho menor. Yeah. Esto funciona muy bien con empresas que quieren mejorar su sistema de control de gestión, sobre todo la parte económico-financiera, que es un poco la que estamos. Entonces, si dicen, yo es que estoy en ese proceso de mejorar y estaba pensando en contratar un RP, bueno, para un momento, si quieres, vamos a dar una vuelta porque a lo mejor con esto, como paso previo a la contratación del RP, puedes tener una curva de aprendizaje. Pero es que tenemos clientes que trabajan con Navision y Navision no les da esto, porque Navision, por ejemplo, o SAP, los ERP son unos excelentes captadores de datos, porque recogen mucha información, pero no son muy buenos dando informes. Para empezar, pues los informes que te dan son muy poco dinámicos. Son actualizables, pero si tú le pides a tu desarrollador que te haga un informe SAP y luego piensas, pues es que yo quiero cambiar las columnas por filas, vas a tener que pedirle que te cambie el informe. Y seguramente te dará un presupuesto para cambiarte el informe. Y seguramente tardará 2 semanas en cambiarte el informe. Y aquí, y luego cuando te lo cambie, lo verás y dirás, pues tampoco era esto. Eso vamos, eso lo hemos vivido. Entonces nosotros tenemos clientes que tienen su desarrollo en Navision o su desarrollo en SAP, que nos pasan un diario contable con las dimensiones, con sus dimensiones generadas, y convertimos esto en tablas dinámicas. Y luego nos sentamos con ellos a ver, oye, ¿cómo quieres la tabla? Ponme, prueba así, prueba así, prueba así, prueba así. Oye, esta me gusta, vale, pues ya la tengo, estable. Y el día que me aburra, la puedo cambiar. Muy bien, la verdad es que está súper bien. O sea, buscamos facilitar el trabajo del controller, mejorando la calidad de la información con esa capacidad de llegar al detalle y ahorrando horas. O sea, al final, si no, en un programa de contabilidad tienes que salir de una ventana, entrar a otra, picar el filtro, seleccionar la cuenta, darle al mayor, irte al periodo. No, aquí es que es todo mucho más rápido. Y además a la hora de presentarlo, de informar a la empresa es mucho más sencillo de poder hacerlo, porque de la otra manera, sacando tantas consultas, tanto tal, se vuelven un poco locos. Sí. Así que, bueno, eso es. No sé si está resuelto. ¿Alguien tiene alguna duda más? Yo quería preguntar sobre el diario. ¿Trabajáis a nivel de nivel de subcuenta, a nivel de dimensiones? Sí. Pero perdona. No importa, ¿no? O sea, da igual cómo tengas generado el diario contable, porque he querido entender que la historia del juego es llegar a generar, si no está definido de una manera, a cómo quieres llegar a verlo para que esos informes o esos análisis lleguen a estar así. La premisa básica es que somos capaces de leer cualquier diario en cualquier formato. Entonces, hipotéticamente no, así es. En la realidad, lo que tiene que hacer nuestro cliente, lo que haríais vosotros sería el diario, o sea, entrar en vuestro programa de contabilidad y decirle, imprímeme el diario Excel con todo lo que puedas. Si el diario incorpora dimensiones, con dimensiones. Al final lo que tenemos es un libro Excel con columnas. Con columnas que son las columnas que tienen todos los diarios, la fecha, el número de asiento, la subcuenta contable, concepto tal.
Pero podemos tener otras más. Dimensiones, centros, no sé, nombre del proveedor, lo que sea. Hay diarios que vienen en forma de columnas tabuladas. Hay diarios que parecen que son lo que nosotros llamamos Word con cuadrículas. O sea, que el diario está editado para imprimirse y entonces cada 25 líneas tienes un título, tienes como un salto de página con un subtotal. Bueno, pues también eso. Entonces, tardaremos más o menos en parametrizarlo, pero al final lo estamos consiguiendo. Entonces, cualquier diario, con el formato que sea, con todo lo que traiga, lo incorporamos. Sacamos las subcuentas, las clasificamos con vosotros, dónde queremos mandar esto, o no lo hacemos. Quiero decir que la clasificación, que es algo que depende mucho de cada empresa, que habrá empresas que dirán yo quiero muchas clasificaciones y otras dirán no, a mí con fijo y variable me vale. Bueno, pues, y con eso ya generamos todo. Y cada vez que se actualiza el diario, respetando ese patrón original, el sistema se actualiza solo. No sé si respondió a la duda. Sí, sí, Bueno, sí, o sea, muchas gracias. Esto está pensado para los olvidados. Esto está pensado, ya no digo para la pyme, incluso la PY es grande. O sea, esto está pensado para la empresa la que hay en España. Que cuando hablamos de empresa española parece que, no sé, que son todas Iberdrola. No, estamos pensando en el Taller Manolo, en una empresa que tiene, no sé, pues puede tener 5, 6, 7, 10 trabajadores, que puede facturar, pues bueno, no sé, entre 500.000 y yo qué sé, pues 20 millones de euros, que es donde está todo, y que tiene una estructura que no le permite tener a un departamento de control de gestión. Porque al final lo que hacemos es esto es control de gestión para quien no puede tener un departamento de control de gestión. Algunos de vosotros seréis directores financieros en empresas con estas características, que es la empresa habitual en España, la familiar, y no tenéis tiempo de analizar. O sea, nosotros, parte de nuestros clientes tienen directores financieros con departamentos más o menos potentes, pero se les va la vida en emitir las facturas, perseguir al cliente, generar las nóminas, pagar los impuestos, hablar con los bancos. O sea, es que se les va la vida en eso. Cierre de trimestre, o sea, llamas para pedir cita, o sea, hasta el día 22 no están. Pues a esas empresas que tienen esas personas que quieren hacer esto y no pueden porque no les da materialmente tiempo, para esas personas es para las que está pensado esta herramienta. ¿Más dudas? Bueno, mientras pensáis si tenéis alguna, os cuento un poco lo que estamos haciendo. Es una herramienta nueva, de hecho, antes de lanzarla buscamos en España si había cosas parecidas y no encontramos nada en España ni fuera. Me refiero con este nivel de sencillez, ¿vale? Hay cosas que, bueno, se parecen, hay programas que requieren una conexión directa, o sea, hay que hacer un enlace al cliente y ese enlace, pues hombre, hay que parametrizar el enlace con el cliente concreto. Esto es mucho más sencillo, porque ya veis, imprimo el diario, lo subo y ya está, no tengo que hacer nada, no me tengo que complicar la vida y realmente no requiere inversiones enormes. En la página web tenéis los precios y yo creo que son precios muy, muy asumibles para el trabajo que ahorran. De todos modos, como lo que queremos realmente es que lo probéis. Creemos tanto en lo que hemos hecho, que nuestro reto es que la gente lo pruebe. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues cualquiera de vosotros podéis solicitarnos, si os apuntáis ahora, lo pedís a través del chat, os mandaremos un enlace de la pasarela de pago gratuita. En la página web hay una pasarela de pago que requiere meter una tarjeta de crédito, aunque no hagamos ningún cargo, pero bueno, requiere. Entonces pensamos, oye, para los asistentes a las webinars ofrecemos esta otra opción, que básicamente es, os damos el enlace, os dais de alta, los datos que pide son mínimos, o sea, CIF de la empresa, nombre de la empresa y una cuenta de correo electrónico y vuestra contraseña. Metéis una contraseña que nosotros no la vemos, es decir, que es lo mínimo. A través de ese enlace, sin ningún tipo de cargo, os dais de alta, subís el diario cuando queráis y nosotros en un plazo de 24 o 48 horas empezamos a generar esa información. Y lo que queremos es que lo probéis, que trasteéis. Ya habéis visto, está el informe, está Controller BI y está Power BI.
que juguéis con ello, que probéis cosas y al cabo de un mes contactaremos con vosotros y os preguntaremos, oye, ¿qué tal ha sido la experiencia de usuario? Cuéntanos qué te ha gustado, qué no te ha gustado y si quieres seguir, entonces sí, entonces te pasamos a la pasarela de pago y ahí, pues bueno, pues con las condiciones que en función del uso que se le vaya a dar, os diremos, pues os dais de alta y ya os quedáis, ¿vale? Como usuarios. Pero que al principio que probar no es nada. Y por cierto, cambia mucho la visión de estas, sobre todo de Controller BI o del propio Power BI. Cambia mucho cuando vemos una versión demo con unos datos de una empresa que pues al fin y al cabo nos es ajena, a cuando vemos los datos de nuestra empresa. Porque veréis cosas que no habéis visto, porque el enfoque que le estamos dando al hacer esas clasificaciones de gastos, sobre todo en directos, indirectos, fijos, variables, que es lo que hemos clasificado como DIVAF, es el acrónimo que nos hemos inventado, en términos de análisis es que es mucho más útil. Entonces, pues eso, os animo a que vayáis dejando, bueno, que nos lo digáis por correo electrónico, o sea, perdón, en el chat, nos decís, por favor, a mí, y contactaremos para mandaros eso. Y no sé, dudas, ruegos, preguntas. Yo en la página no veo los precios, Mariana, no los estoy... En la parte de registro, en la página web, si vas a registro, vale. Entonces no estaba mirando. El problema os lo comparto y os explico cómo. Un segundo, lo voy a compartir. Vale. Bueno. Vale. Esta es la tarifa con la que estamos saliendo ahora mismo, ¿vale? E incluye todo, ¿vale? Tenéis un poco aquí, o sea, tendríais todas las herramientas, tendríais Reporting, Controller BI, Power BI. Insisto, estos Power BI, a Power BI os conectáis, Controller BI es un descargable y el informe 3/4 de lo mismo. El coste de suscripción son 89 € al mes. Lo que sí estamos pidiendo en este momento es que la suscripción de hacerse es pago único anual. ¿Vale? Entonces, bueno, lo veremos. Quiero decir que lo que, digamos, a lo que os animo yo en este momento es que a que utilicéis ese enlace de pasarela gratuita, que insisto, nos va a pedir, os pide unos datos mínimos, que probéis la herramienta, que nos digáis lo que os ha gustado más, lo que os ha gustado menos, lo útil o poco útil que os resulta durante un mes. Y al final de un mes contactamos directamente y os preguntaremos uno a uno, oye, ¿estás interesado en darte de alta? Y entonces pues vemos cómo lo hacemos. Vale. ¿Este precio es independientemente de los diarios que cargues? Sí. Vale. Claro, al final piensa que el usuario es por empresa. Cuando uno da de alta, porque si se da de alta un usuario y carga distintas empresas, lo que le va a pasar es que se le van a sumar todos los diarios. Vale. O sea, esto está pensado, claro, el usuario al que nos dirigimos es una empresa. Vale. Entonces, por ejemplo, pues en el caso de consultores o de asesores, o gestorías, asesorías que quieren usarlo para sus clientes, lo ideal sería que se dieran de alta, que fuera un alta por cada empresa. De tal forma que tendrían al entrar al área de usuario, entrarían en el usuario de cada una de las distintas empresas. Entonces yo tengo 5 empresas, 5 usuarios y tengo todo separado, porque si no, se me junta todo. Ok, vale. Entonces, bueno, al final hemos pensado que 89 € al mes, si lo ponemos en relación a las horas que... Bueno, ya no solo a las horas, es decir, que las horas están ahí. O sea, para mí el tema de las horas, desde luego en nuestro caso ha sido brutal. O sea, yo diría que dedicamos ahora, no sé, menos del 20% del tiempo que dedicábamos antes a generar estos mismos informes. O sea, antes el 80% se nos iba en hacer esto. Claro, llevamos 1 año y medio desarrollando. O sea, que no ha sido un proceso tan sencillo. Pero por un lado está eso, pero por otro lado está la capacidad de análisis. O sea, realmente es que llegamos a entender dónde están las desviaciones. Y luego entre nosotros, a la hora de presentarle esto a nuestros clientes, es que queda muy chulo. Es que
cuando entregas los cuadros de mando en papel, en un informe, con unos comentarios y las gráficas que extraemos de Power BI, pero que también las podríamos extraer y lo haremos en Controller BI, y entregas esto y luego te preguntan ¿y esto dónde sale? Y sacas el ordenador con tu proyector o en la pantalla en el plasma de la sala de reuniones de la empresa y le dices, y en 30 segundos el director general ve exactamente qué factura es la que le genera la desviación, es que la sensación que tienen de control de la empresa, sensación real, claro, es que es brutal, es que lo entiendo, es que sé lo que me está pasando. Y cuando voy al módulo de presupuestos y te voy a explicar el efecto que esto tiene en tu presupuesto. Pues tenemos que corregirlo. Lo corregimos. ¿Qué hay que corregir? Esta línea de negocio, los ingresos, vamos a ajustarlos. Pues entramos y en 20 minutos hemos ajustado el presupuesto. Eso no hay herramienta que lo haga. Ninguna que yo conozca. Ya. ¿Vale? Vale. ¿Alguien más? ¿No hay más? Bueno, pues muchas gracias a todos los que os estáis pidiéndonos el acceso a la herramienta. Queremos que esto se conozca, queremos que la gente lo use, queremos que la gente lo pruebe, queremos que nos diga qué podemos hacer para mejorar. Aspiramos a que Sparkle sea la herramienta de control de gestión dominante en el mundo de la microempresa, porque pensamos que va a ser difícil generar algo que supere en sencillez. O sea, al final, pues hay programas que te dan muchísimo más detalle, pero yo creo que cuando uno está empezando, pues es que eso, si vas a programas demasiado exhaustivos, al final es que los abandonas, porque es demasiado, ¿vale? Y esto es algo que se puede implementar. Y nos hemos pasado 5 minutos. Muchas gracias, me voy a despedir y para cualquier duda o consulta tenéis la página web, tenéis nuestro correo electrónico, tenéis hasta los teléfonos y bueno, pues estamos en Zaragoza, así que si queréis incluso podéis pasar a vernos. ¿Vale? Muchas gracias, Mariano. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Ha sido un placer, gracias.